Muy buenas tardes, hermanos, tengan ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre en este día porque es un día maravilloso en donde el Señor se ha movido una vez más en este lugar, ha preparado la atmósfera de este lugar. Su presencia está alrededor de aquí. Hoy le alabábamos fuertemente porque necesitamos un toque de Él todos los días de nuestra vida, en cada momento. Esa alabanza la traía yo en mi mente desde el día viernes. Y la repetía ayer que andaba cortando el pasto en mi casa. Y ese toque de Él es el que nos da la fuerza. Porque cuando estamos aquí nosotros sumergidos en medio de la alabanza, alabándolo, glorificándolo, y recibimos ese toque de Él, nos hace sentir que somos importantes. Y no porque nos creamos importantes, sino porque para Él nosotros somos importantes. Porque Él desciende hasta este lugar y baja con esa fuerza a ver qué necesitan sus hijos. Y eso nos da la certeza y la seguridad de que nosotros somos importantes para Él. Y cada día nosotros tenemos que darle lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque si el Padre nos visita, déjenme les digo que no a todos los visita. Y es el principal motivo que debían de tener todo cristiano. Que el Padre lo visitara, llenara su corazón, recibiera ese toque, porque un toque de Él, si traes algún problema, alguna dolencia, algo que no te permite concentrarse, el Señor con ese toque te quita todo y te da esas fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. Y es como una costumbre, cada vez que yo estoy aquí predicando esta palabra, exaltar lo que hacemos en la alabanza, en la adoración. Porque seguimos el programa como supuestamente debemos de seguirlo, pero nosotros no seguimos un programa. Nosotros lo seguimos a Él. Y lo alabamos y hemos entendido la importancia que son los diezmos. Es darle a Él, honrarlo a Él, porque Él ya nos bendijo con toda bendición. Ya somos más que bendecidos, pero a veces solo lo escuchábamos de palabra y lo repetíamos, pero no sabíamos el significado. Hoy sabemos el significado. Bendito sea nuestro Padre que nos revela, que trabaja con nuestros pastores en este lugar y nos trae eso que nosotros necesitamos. Por eso en cada vez que yo me pongo a orar aquí en este lugar, desde el púlpito de allá, siempre doy gracias al Padre por los líderes que tienen este lugar. No por exaltar al hombre, sino porque se está llevando la obra como Él quiere. Y he entendido que siempre va a haber alguien adelante que uno. Siempre va a haber alguien que te va a instruir. Y siempre hay que darle las gracias al Padre porque ese que te está instruyendo está haciendo el trabajo que Él está mandando a hacer. Bendito seas tu Padre que todo lo llevas conforme tu palabra. Sabemos que estamos en ese proceso. Ese proceso es largo. Y hoy vamos a hablar y nos va a mostrar un proceso de alguien que esperó mucho tiempo. Estamos meditando en la vida de nuestro Señor Jesús, porque es lo más importante que nosotros tenemos, a nuestro Señor Jesús. Es nuestro mediador, es nuestro abogado ahí con el Padre. Sabemos que cada que nos ministra en este lugar y nosotros vamos hacia las cortes, no vamos solos, llevamos a ese abogado que está ahí con nosotros, porque es el que nos ayuda, el que lleva control de todo y el que habla por nosotros. Decimos nosotros que estamos en un proceso
Y hoy nos vamos a enfocar, vamos a estar meditando en el libro de Lucas y vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a seguir en el versículo 25. Recordando que estamos desde el momento que vino el ángel a avisarle a María que iba a concebir a nuestro Señor Jesús. Estuvimos viendo en las otras predicaciones cuando ya nació nuestro Señor Jesús. Y hoy en esto que vamos a predicar en el día de hoy, el que el Señor pone en mi corazón, ya han pasado 8 días de que nació el Señor Jesús. Y nos encontramos con una persona que se llama Simeón, que esperó mucho tiempo. Y este Simeón, deberíamos nosotros de imitar a Simeón también. Porque nos va a mostrar la palabra, cómo era él y todo lo que tuvo que esperar. Sabemos que nuestro Señor Jesús vino a traernos paz a nuestro corazón. Vino a tomar nuestras cargas. Vino a darnos la vida eterna. Y muchos lo esperábamos, y nosotros lo esperamos con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas. Y muchos no estaremos para su segunda venida, pero tenemos la certeza y la seguridad de que nos vamos a ir con Él. Nosotros hablamos a las demás personas que nos encontramos por ahí, y hoy que tenemos esa facilidad, esa herramienta que el Señor pone en nuestras manos, que es la Internet. Muchas personas pueden vernos en diferentes lugares. Y yo deseo con todo mi corazón que los que vayan a ver estas predicaciones, que realmente atiendan ese llamado. Porque ese llamado puede ser el último llamado. Puede ser su última oportunidad que ellos tienen de recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. Que realmente hagan caso lo que les está hablando en ese momento. Yo declaro que todos los que van a recibir hoy en este día, o en el día que reciban estos videos por medio del YouTube, se den un tiempo de meditar en las Escrituras. Que se den ese tiempo de atender ese llamado que el Señor le está haciendo. Y yo sé que esa palabra va a penetrar hasta lo más profundo. Ese Señor va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque lo primero que nosotros no tenemos cuando estamos en el mundo es paz. Y si recordamos un poco de cómo eran nuestros caminos antes de que viniéramos, que fuéramos rescatados por nuestro Señor Jesús, era de angustia, era de sufrimiento. En un ratito nos sentíamos que estábamos bien y en otro ratito nos sentíamos asfixiados. Sentíamos que no teníamos salida. Sentíamos que caminábamos sin rumbo. Muchos tomaban un psicólogo, muchos veíamos a un doctor, algunos otros un consejero, algunos otros buscábamos un abogado, alguien que te sacara del problema donde estabas. Cuando el que te saca de todos los problemas es nuestro Señor Jesús. Él es todo en uno. Tu psicólogo, tu doctor, tu abogado, tu consejero, tu guía, tu maestro. Él lo es todo. No necesitábamos a nadie más, pero no lo conocíamos. Y cuando uno no conoce a las personas, no sabe pedir.
no sabe acercarse, no sabe qué es lo que necesita. Vamos a ir a la palabra, porque el Señor quiere que todo lo que nosotros hablemos que sea basado en su palabra. Entendamos que la palabra ni tiene de más ni tiene de menos lo que está escrito, porque todo tiene un propósito que el Señor pidió que se escribiera, porque fue el mismo Espíritu que guió al escritor de la palabra para que se escribiera todo lo que se tuviera que escribir y no faltara nada, ni sobrara nada. Vamos a ir, como les decía, al libro de Lucas y vamos a leer acerca de Simeón en el versículo 25 y vamos a conocerlo, cómo era él y qué era lo que esperaba. Y dice su bendita palabra que leemos con la autoridad del Padre en el versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hasta aquí quedamos ahorita. Fíjense qué personaje nos muestra la palabra. Y lo que debería de tener, o lo que él tenía en ese momento, las cualidades de persona que era él. Dice, este hombre justo y piadoso. Primero que nada, justo. Sabemos que para ser justos debemos de ser transformados. Debemos de ser guiados por el Espíritu para que podamos ser justos. Porque dice que no había ningún justo. Había pocas personas y nos ha mostrado la Escritura acerca de Job, cómo era Job. No podemos mostrar piedad si no tenemos piedad. Si la justicia no está en nosotros y no tenemos piedad, no podemos mostrar eso nosotros afuera. Y dice que lo tenía. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Imaginémonos en aquellos tiempos, desde los tiempos de los profetas, que les anunciaban por medio de la palabra, de que iba a venir un Salvador, de que los iba a libertar, de que les iba a dar esa libertad a ellos que tanto clamaban, tanto pedían. Imagínense que a él su padre le ha de haber dicho lo mismo, sus abuelos. No dice la palabra cuántos años pasaron, pero me imagino que han de haber sido muchos años los que pasaron. Y todo se pasaba de generación en generación, de que iba a venir un Redentor. Y él hizo caso, entendió que iba a venir y realmente lo creyó que iba a venir. Y realmente él tuvo fe. Lo que nosotros decíamos en medio de la alabanza, que tengamos fe. De que iba a venir, allá vino. Ahora la fe que tenemos que tener nosotros es de recibirlo y de creerle a lo que vino. Él vino a darnos esa sanidad que nosotros necesitábamos, esa paz en nuestros corazones, esa fortaleza que nosotros necesitamos. Él vino a guiarnos sobre ese camino
angosto. Me imagino que cuando él dispuso su corazón, Simeón, en aquellos tiempos, y le platicaba a las demás personas, no dice la palabra, no dice mucho de él, si era casado, tenía hijos, no dice ni siquiera su edad. Y en esta parte estuve yo buscando, y es el único lugar donde habla acerca de él, en Lucas. Entonces, él creyó en algo, él convencido de que eso iba a pasar. Él estaba firme, él ya estaba esperando, y tenía esto que nosotros hoy también tenemos, que es guiados por el Espíritu Santo. Es algo, una similitud que nosotros tenemos como lo tenía Simeón, guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y tenía una promesa. Él recibió una promesa que dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Imagínense, porque yo me imagino que ha de haber sido, cuando él recibió eso, ha de haber dicho, si mi abuelo, mi bisabuelo y todas las generaciones decían que iba a venir y dice que yo no voy a morir hasta que no lo conociera. Ha de haber pensado, así como yo pensé en alguna ocasión, le voy a dar esa oportunidad, le voy a creer, voy a estar confiado de lo que él me está diciendo realmente va a pasar. Y él esperó ese tiempo, no dice su edad, a lo mejor pasaron muchos años, y él seguía esperando. Y a veces nosotros, con un poquito de espera, nos desesperamos. A veces nosotros pedimos por algo y pensamos, Señor, si yo te lo pedí hace tiempo y no veo resultados. Es lo que hoy estamos pasando nosotros como congregación. Estamos en un proceso. Estamos en una espera. Si imagínense, Simeón, ¿cuántos años no esperó? Solamente creyó en que así iba a pasar. Él seguía firme. Él seguía esperando lo que ya se le había prometido. Nosotros clamamos por una situación en la vida de alguien o de nosotros mismos y estamos ahí ya con poquito tiempo desesperados. Y todavía decimos, a lo mejor no escuché bien. A lo mejor no oré en la dirección correcta. A lo mejor mi oración no ha sido contestada. A lo mejor realmente no quiere que pase. A veces sí suele suceder que no quiere que pase, pero es por nuestro propio bien que no desea que pase. Pero debemos de mantenernos siempre confiados en que si el Señor nos lo ha prometido, así va a pasar. Simeón confió y en ningún momento a lo mejor le llegaban pensamientos de que ya ha pasado tiempo, Señor, no veo, no se escucha nada. Dice que aquí habían pasado 8 días del nacimiento de Jesús. Y vemos qué es lo que lo guió a él. Y movido leamos el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a
al rito de la ley. Y en el versículo 28, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Qué hermosa palabra y qué hermoso pasaje como nos lleva. Y me imagino lo que le ha de haber pasado por su cabeza, porque a mí me ha pasado cuando yo veo que se lleva a cabo algo de lo que yo le he clamado al Señor. Uno siente que no tiene palabras. Uno siente que no hay forma de pagarle. Uno siente un gozo diciendo, Padre, esperé, pero valió la pena la espera. Padre, en ti confié y hoy veo que tú eres un Dios que cumple. Que tú eres un Dios que lo que prometes lo llevas a cabo. Yo no sé cuánto tiempo pase o cuánto tiempo tengamos nosotros pidiendo por algo que todavía no se lleva a cabo. Sabemos que como congregación hemos pedido muchas cosas. Hemos pedido que el Señor traiga personas, que el Señor toque corazones, que el Señor transforme el lugar donde estamos. Y se han mirado cambios, se han visto cambios. Pero esto funciona conforme Él quiere. Nosotros podemos pedir muchas cosas, pero recordemos de quién es la obra. Y si Él es todopoderoso, Él puede hacerlo en un instante, pero a veces Él lleva las cosas conforme Él quiere. Conforme Él siente que, o como Él mira, porque Él es un Dios justo, Él sabe que a veces necesitamos que esperar nosotros, a veces necesitamos hacer más, a veces quedará ver Él que tanto lo queremos, que tanto le amamos, qué tan confiados estamos de que se va a llevar a cabo. Si no desistimos, si seguimos firmes, así como Simeón, que tardó años ahí firme, esperando. Y las palabras que él declara cuando mira al niño, a nuestro Señor Jesús, es de que llegó el tiempo que se le había prometido. Y dice, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Quizás estaba cansado ya, quizás ya tenía una edad avanzada, pero él esperó lo que se le había prometido y se llevó a cabo. Dice la palabra, ahora sí que, así como nos muestra aquí, que lo despida en paz. Sabemos que nosotros desde el momento que el verdadero cristiano, cuando recibe la salvación, si partiese en ese mismo momento, ha vencido la batalla, ha ganado. ¿Por qué? Porque el propósito de todo cristiano es irse con el Señor. Con algunos otros, el Señor tiene un plan para sus vidas. Y para llevar ese plan para sus vidas, necesitamos ser procesados para ese plan que Él quiere.
Sabemos que si nosotros partiésemos hoy, tenemos la certeza y la seguridad de que nos vamos a ir con Él. Y sentimos paz en nuestro corazón. Porque si el día de hoy yo hablo en mi persona, saliendo de aquí, me tocará partir con el Señor, yo puedo decir, yo estoy listo. Estoy preparado. Que los familiares a lo mejor no están preparados para que uno parta de este lugar, pues es parte de la vida. Porque nosotros, ahora sí que el dolor está constante, pero si nosotros pensamos en nosotros mismos, en a dónde vamos, y hay alguien que nos está esperando, hay alguien que nos ha prometido que ese lugar va a ser un lugar hermoso, un lugar donde vamos a estar constantemente alabando a ese Dios todopoderoso. Nos debemos de verlo como una victoria nosotros. Y yo desde hace tiempo, hace muchos años, muchos años, cuando yo empezaba a conocer la palabra y yo escuchaba que decía de que si llegase una enfermedad, decía la persona que ya muchos lo conocen, que si necesitara que lo atendiera un doctor, él preferiría que el Señor se lo llevara. Para mí esas palabras me parecían fuera de lugar. Yo decía, bueno, pues ¿cómo es posible? Pero conforme uno va avanzando en el camino del Señor, uno entiende que lo mejor que le puede a uno pasar es que el Señor te lleve con Él. Y entonces eso, cuando alguien habla de ese tipo de palabras es porque está convencido que el lugar donde va es el lugar que anhela y que le han mostrado que a ese lugar va a ir. Entonces ahí uno comienza a entender que todo camino de todo cristiano debería de ser ese, irse con el Señor. Fuese hoy, fuese mañana, no importa, de aquí a 20 años, 30 años, no sé, no sabemos, pero que debemos de estar preparados. Y el estar preparados quiere decir que si hoy fuera, debíamos estar listos. Entonces, cuando alguien te habla de que eso pasara, es porque tiene la certeza y la seguridad de que ya está listo. Y hace tiempo que yo empecé a sentir eso de que si hoy me tocara y el Señor dispusiera que hoy fuera mi último día, estar listos y preparados. Y uno, eso quiere decir, eso te muestra que las cosas de este mundo se quedan en este mundo. Y a donde tú vas es un lugar de gozo, alegría, y que has vencido la batalla. Simeón lo primero que le dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Y dice en el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él sí lo reconoció, él sí supo quién era él. Quiere decir que el Espíritu Santo lo guiaba sobre toda verdad. El Espíritu del Señor estaba con él. Dice que fue al templo guiado por el Espíritu.
Y eso lo dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, movido por el Espíritu. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hemos platicado o nos han hablado muchas veces de ese orden que debemos de tener. Espíritu, alma y cuerpo. Si nuestro espíritu está conectado con Él y nos habla y nosotros somos obedientes, atendemos, nuestra alma se va a llenar de gozo. Y nuestro cuerpo va a estar fortalecido. Porque mientras estemos en esta tierra, este cuerpo físico lo vamos a tener. Lo necesitamos. No hay forma de que nosotros estemos aquí en esta tierra. A veces, cuando empezaba a ver ese orden, veía este ejemplo que siempre nosotros vemos. Y ese ejemplo lo tengo plasmado en mi mente. Y cada que pasa algo, ese dibujo de ese diseño me llega a mi mente. En ese orden debe de ser. Pero para llegar a ser ese orden, ahora sí que para ser como Simeón, el Espíritu debe de gobernar. El Espíritu debe de estar sujeto al Espíritu de Dios. La palabra nos muestra hoy en este día a Simeón como alguien que esperó y pudo ver la gloria de Dios. Y como nos muestra la palabra, era la primera persona que había hecho caso a las Escrituras. Que había esperado, como dicen las Escrituras. Que sabía que iba a venir ese Salvador. Que él ya sabía que les habían hablado desde los profetas, que iba a venir alguien que los iba a libertar. Y el Espíritu le dijo, aquí está. Conócelo. Y es algo maravilloso que físicamente él pudo abrazarlo. Imagínense uno que tiene nietos y que tuvimos nuestros hijos y abrazar los bebés es algo maravilloso. Alguien que esperas, lo abrazas y dices, ya lo puedo ver, lo puedo tocar, algo palpable. En la vida de Simeón, tener a nuestro Señor Jesús en sus brazos, físicamente verlo, wow, es algo, un gozo grandísimo porque él lo vio, quizá lo estuvo arrullando y tenía la certeza, la seguridad de que era nuestro Señor Jesús, que era el Salvador que había sido prometido y que había llegado. Y que era lo que él esperaba para partir de este mundo. Eso mismo nos da a nosotros de que cuando lo conocemos a nuestro Señor Jesús, hoy por medio de la alabanza podemos conectarnos con Él. Y podemos sentir cuando Él invade todo este lugar. Cuando Él llena todo este lugar. Y lo podemos reconocer. Porque sabemos que es Él el que nos está ministrando. Porque nuestro corazón se alegra de saber que está aquí.
de saber que Él vino a decirnos, no te preocupes, hijo, que yo he descendido única y exclusivamente para visitarte, para abrazarte, para mostrarte mi amor, para decirte que todo está bien, para decirte que no te desesperes, que sigue firme en lo que te he prometido, para decirte, yo tomo tus cargas, yo estoy aquí para sustentarte, para aligerar tus cargas, para llevármelas yo y que tú te llenes de gozo, de paz y de amor. Yo he venido aquí en este día para decirte que por el que estás tú esperando, por el que tú esperabas que viniera y se tomara tus cargas, ha venido ya a llevarse tus cargas. Y lo hace cada vez que se lo pedimos. Pero cada vez que lo hacemos con fe y creyendo que lo está haciendo. La fe que tuvo Simeón al ver a nuestro Señor Jesús, de reconocerlo, de decir, es este el que había de venir y que ya llegó. Es este el que vino a libertar al pueblo de Israel. Y dice la palabra en el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Y ahí es lo más importante para nosotros. Luz para revelación a los gentiles. Nuestro Señor Jesús vino a traernos luz. Sabemos que hace poco tuvimos una predicación que traje a principios de año a todo lo que había venido Él. Y podemos sentir que a nosotros nos está liberando cada vez más. Ahora sí que dice que pudre yugos, desata. Y es un proceso que se está llevando. Cada vez nos sentimos más libres, menos oprimidos. Él vino a darnos la salvación. Pero para que nosotros seamos ese instrumento, nosotros debemos de ser libres de muchas cosas. La salvación ya la tenemos. Él ya nos la dio. Somos salvos y somos obedientes. Lo único que tenemos que hacer es cuidarla. Ya nos dio la salvación, nosotros que tenemos que hacer es cuidarla. Ahora necesitamos que trabajar dentro de nosotros para que podamos ser ese instrumento que Él utilice con las demás personas. Porque no hay mejor trabajo que nosotros podamos tener que es trabajar en sus cosas, que servirle a Él. Sabemos que ya nos dijo que Él ya nos ha bendecido. Y esa bendición es la bendición más grande que nosotros recibimos. Y debemos de creerla que Él ya nos ha bendecido. Debemos de caminar confiados de que no importa lo que pase en nuestra vida, su bendición es más grande que todo. Estando con Él, ahora sí que hoy no soy tanto de ver noticias, pero cuando platico con personas y comienzan a decir, oh, miraste en las noticias que pasó esto en tal lugar, que agarraban a tantas personas en tal lugar. Y
Mi respuesta es, no preguntándoles de lugar ni nada de eso, les digo, bueno, ¿y ustedes están preparados? ¿De qué? ¿De que no nos agarren en ese lugar? No, 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 le digo, hay unas cosas más importantes. Que es estar preparados, digamos, si hoy fuese que tuviese que regresar a mi país, les podré decir que me he llevado el mayor tesoro, algo que no se puede comprar con dinero, el haberlo conocido. Y si Él tiene en su plan de que yo regrese al lugar donde nací, pues miré gozoso, agradecido con Él de haberlo conocido. Pero yo confío en Él, en que Él es un Dios poderoso y que me va a guardar. Entonces, cuando yo les digo a ellos esa frase de que es un Dios poderoso y nos va a guardar, se quedan las personas. Entonces, ¿quiere decir que no tiene preocupación? Les digo, no. No, porque yo he creído en un Dios poderoso que me va a guardar, que me va a tener en un mejor lugar. Y yo sé que si yo clamo a Él, su protección está siempre alrededor de mí. Esa es la confianza de que nosotros debemos de tener de Él. Tener fe. De que Él siempre está allí al tanto de nosotros. Esa confianza la tuvo Simeón, de que iba a ver con sus ojos, de que lo iba a cargar a nuestro Señor Jesús, al que había venido a pagar el precio por todos. Y vemos lo que Él declara. Y José, en el versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que les decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Dice que él para levantamiento de muchos en Israel. Lo voy a leer un poquito en la otra versión. Lo dice un poquito de una forma poco diferente, pero no es mucho. 34. Vamos a ver. Entonces Simeón les dio su bendición y les dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios. Para muchos se le opondrán, pero muchos se le opondrán. Sabemos que no todos quieren a nuestro Señor Jesús, y eso es un hecho. Sabemos que hay un enemigo que no quiere que conozcas al Señor Jesús. Y te pone obstáculos y te llegan ataques, así como hoy hablamos de las redes sociales que ayudan para que se lleve a cabo la obra de Dios. También ayudan para que rechacen la obra de Dios. Por eso es de que hemos sido instruidos de que no todo lo que está en las redes sociales es bueno para los cristianos. Hay que saber discernir. Hay que ser inteligentes. Hay que ser como Simeón, guiados por el Espíritu, para saber qué vemos y tener la capacidad de decir lo que no debemos de ver. Porque hoy en día hay muchas personas
que predican la palabra de Dios sin siquiera entenderla. Hay otros que predican parte de la palabra de Dios y desvían la palabra de Dios conforme a sus propios intereses. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos su palabra tal y como está escrita. Por eso siempre he hablado y siempre he dicho lo que un día yo fui instruido y creí en ello, de que la palabra no se puede alterar. De que yo poder decir en palabras mis pensamientos, pero no la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está escrita y se debe de predicar tal y como es. Porque todo cristiano debe de entender la palabra tal y como está escrita. Debe de predicarla así como está aquí. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor, nuestro Padre, guió a las personas por medio del Espíritu para que fuera escrita de la forma que fue escrita, es porque de esa misma forma se debe de predicar a las demás personas. Nosotros siempre les hablamos en este lugar de algo y a lo mejor las personas ya saben que nosotros siempre les decimos que no les venimos a hablar algo diferente. Es el mismo evangelio que se escribió hace muchos años. Pero ese mismo evangelio es el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos ayuda a que permanezcamos en el camino correcto. Porque si nosotros les empezamos a hablar de algo diferente, nos vamos a desviar de lo que es la verdadera palabra. Y nuestro deseo como congregación es de que ustedes no se desvíen, de que ustedes caminen con esa rectitud que nosotros caminamos. Y si yo los guío en mis propios pensamientos, ustedes van a caminar como mis pensamientos. Y dice la palabra que no hay nadie perfecto más que el mismo Dios. Y el único que nos puede guiar a toda verdad es el mismo Dios. Nos guía a través de la palabra. Y la palabra no cambia. La palabra viene para transformarnos y sabemos que nosotros que sí te transforma. La palabra te transforma si tú lo permites, si tú le crees, si tú tienes fe en que la palabra te va a cambiar y que vas a ver ese resultado en tu vida. Porque veamos el ejemplo que hoy nos tiene a Simeón, cómo era él. Dice, este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. No es cualquier persona, porque las cualidades que mostraba él, si nosotros somos justos, sabemos que Dios vino a transformarnos y nos pone todos esos atributos que nosotros necesitamos. Si somos justos, piadosos y sobre todo si el Espíritu Santo está sobre nosotros, podemos caminar confiados que nos va a guardar y podemos hablar con toda certeza y con toda seguridad que el Señor está guiando nuestras vidas. Porque es el mismo Espíritu que guió a Simeón en aquellos años. Nos guía a nosotros en estos tiempos. Porque el Espíritu sigue siendo el mismo. Hemos nosotros hablado muchas veces de que nuestro espíritu, que somos seres espirituales. Y es el único camino que nosotros tenemos para conectarnos con Dios, por medio del Espíritu.
Si ese espíritu no lo tenemos dentro de nosotros, ¿quién nos va a guiar? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestros deseos? No, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu, así como Simeón fue guiado por el Espíritu. Debemos de tener esa relación de espíritu a espíritu con el mismo Dios, y Él nos va a ministrar dentro de nosotros, nos va a hablar, nos va a traer ese convencimiento que nosotros necesitamos. Todo se guía, todo tiene un orden, pero todo te lleva a lo mismo. Al resultado es de que nosotros debemos de fortalecernos del mismo Dios por medio de nuestro espíritu. Cuando nosotros estamos fortalecidos del mismo Dios por medio de nuestro espíritu, eso nos ayuda a nosotros a percibirlo a Él, a recibir lo que Él viene de Él, a entender lo que nos está hablando en estos días. Porque Él habla, Él te dice, haz esto. Hemos hablado de los peligros que hay afuera, pero si tu espíritu no está despierto o no tienes una relación de espíritu a espíritu, ¿cómo esperas que te hable? ¿Cómo esperas que te diga? Pues realmente no tienes ese canal despejado para que tú puedas recibir lo que Él te puede decir. Si Él te quiere advertir de algo, pero tú no tienes tu espíritu despierto, vas a decir, no, es que Dios no me quiere. No, Dios sí te quiere y Dios te ama. Y Dios quiere que tú siempre hagas la mejor decisión para tu vida. Pero una de las mejores decisiones para tu vida es de que tengas una relación de espíritu a espíritu, porque es la única forma de que Él te va a comunicar y te va a decir cómo debes de caminar. Simeón dice que lo guiaba por el espíritu y él permitía que el espíritu le hablara y le creía al Espíritu de Dios y sabía que Él era el que le estaba hablando. Cuando le dijo, ve a ese lugar, él fue obediente y fue hasta ese lugar. Allí la sorpresa, él ya sabía lo que iba, que allí le iban a mostrar algo, y ese gozo de tener a nuestro Señor Jesús en sus brazos lo llenó completamente a él. Y él dijo, he cumplido, ahora sí. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús, sentimos también ese gozo. Yo puedo recordar la vez que yo acepté a mi Señor Jesús y me puedo ver de rodillas llorando por algo que no entendía, por algo que en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Y yo ya había escuchado de personas y yo decía, ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto si no pasa nada? Físicamente no pasa nada. Y efectivamente, físicamente no pasa nada. Pero espiritualmente pasan muchas cosas. Allí fue cuando yo empecé a ver que Dios era espíritu. Y aunque mi espíritu apenas estaba comenzando a despertar, podía sentir que era maravilloso. Y ya con el tiempo uno va avanzando y va dándole la importancia de vida. Y se comienza uno a preguntar, ¿qué es lo que necesito para que mi espíritu se conecte con su espíritu? ¿O necesito esto? Pues esto lo vamos a dar. ¿Qué necesito para seguir yo obteniendo la dirección de Él? Y ya te empiezas a enterar de que solamente hay un solo camino, que seamos seres espirituales. Ok, pues seamos seres espirituales. Creamos que somos seres espirituales. Y ese es un proceso. Y así como ese proceso nosotros lo estamos llevando a cabo, hoy les traje la palabra por medio de Simeón, lo importante que era ser obediente al Espíritu. El Espíritu le dijo, Dios le dijo que no iba a partir de este mundo,
por medio del Espíritu que hasta que conociera al Redentor. Y se lo concebió. No solo lo conoció, lo cargó. Así nos pasa a nosotros. No solo lo conocemos, sino que nos llena, sino que nos hace sentir de esa manera que no hay nada, absolutamente nada, más hermoso que sentir la presencia de Dios. Y es algo que cuando yo lo platico, yo les digo a las personas que no hay nada más hermoso. Las personas se quedan pensando, ¿qué puede ser tan hermoso que te hace que tu cara te cambie? Y yo les digo, es una experiencia incomparable. Es una experiencia que te hace sentir por dentro gozo, paz y todo lo que uno se puede imaginar cuando el Señor lo ministra a uno, cuando su presencia invade todo un lugar, que te hace llorar, que te hace sentir que eres amado. Porque es lo más importante que nosotros recibimos, que es su amor. Pues hoy los dejo yo con este mensaje. Nuestro Señor Jesús tenía poco de nacido y ya lo que ocasionaba en las personas y lo que sigue ocasionando después de más de 2000 años, que es como que hubiera venido el día de ayer, porque nosotros nos seguimos gozando de ese amor, porque seguimos siendo agradecidos por haber venido y por haber pagado el precio que nosotros no podíamos pagar. Le damos gracias a nuestro Padre porque sabemos que en su infinita misericordia Él nos visita. Él nos dice, si Simeón esperó tantos años para que pudiera ver lo que yo le prometí, tú sigue esperando porque tú vas a ver lo que yo te prometí. Pues los dejo a ustedes con este mensaje, que sean ustedes bendecidos. Para todas las personas que van a ver los videos, que el Señor llene sus corazones, que el Señor los ministre y que se dejen ser ministrados. Y que cada día que ustedes puedan fortalecer esa relación con Dios, recuerden que Dios es espíritu y que su espíritu debe estar despierto. Que comiencen a caminar en las cosas que le agradan. El espíritu se comienza a llenar de las cosas que le agradan y se comienza a revivir. Pues yo los dejo a ustedes con esta palabra, que sean ustedes más que bendecidos. Adiós.